Vamos a resolver en este video la siguiente ecuación diferencial poniendo en práctica lo que vimos de teoría en el video anterior. Recuerden que el video anterior nos daba la teoría para el método número 4, que puede conocerse como factor integrante o ecuaciones casi exactas. Entonces, primero analizo que esta ecuación diferencial está en su forma diferencial, es decir, cumple la forma m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. Entonces, en esta parte, para ver si procede el método 4, primero hay que observar si procede el método 3. El método 3 es el de ecuaciones exactas, el cual necesita conocer la parcial de m con respecto de y y la parcial de n con respecto de x, para compararlas y ver si son iguales o diferentes. Entonces, la parcial de m con respecto a y, vean que esta es m, es x por y, recuerden que x se mantiene constante, se deriva y. La derivada de y es 1 por x, pues x. Parcial de n con respecto a x, bueno, vamos a derivar esto parcialmente con respecto a x, su derivada pues sería 4x, lo demás sería 0 porque son constantes. Entonces puedo ver que efectivamente la parcial de m con respecto de y es una cantidad diferente a la parcial de n con respecto de x. Como esta cantidad es diferente, quiere decir que el método 3 no procede inmediatamente. Así que podemos pensar en tratar de aplicar el método número 4, que consta de encontrar un factor integrante con las fórmulas que deducimos del video anterior, que son las que les tengo aquí señaladas. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a proceder con este método 4. Para ver si procede el método 4, primero necesitan calcular estos cocientes. Este cociente y este cociente sirve si lo que quede de hacer esta división queda en función únicamente de x. Si queda así, entonces procede la fórmula 7. Pero si no es así, o sea que depende de y o de dos variables, nos pasamos al otro cociente. Y al realizarlo, si este segundo cociente depende ahora de y, o sea de la variable dependiente, entonces pasa a esta fórmula. Pero si ninguno de los dos funciona, el método 4 falla. Vean, vamos a encontrar quién es my. Recuerden que my es x, porque my es lo mismo que la parcial de m con respecto de y nx es la parcial de n con respecto a x, por las notaciones que habíamos mencionado. Entonces, vamos a partir de la primera opción, que consta de poner my menos nx, todo esto sobre n, donde mi my es x y mi nx es 4x. Todo esto sobre n. ¿Quién es n? Pues recuerden que desde aquí habíamos dicho que esta era m, y que lo que acompaña de y es n. Entonces n es 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Simplificamos un poco esta parte y vean que x menos 4x es menos 3x. Todo esto sobre 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Entonces esto es lo que da el primer cociente. Analizamos, depende únicamente de x. Cuando les digo que si depende únicamente de x, me refiero a que solo aparezcan constantes o la variable x nada más. Pero si se dan cuenta, aquí aparece una variable y por más que lo simplificamos, pues la variable y se quedó aquí visualmente. Por lo tanto, esta no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque depende de dos variables, x y y. Y recuerden que la condición aquí dice que solo dependa de x para que entre esta fórmula. Entonces la primera fracasó. Vamos a probar el segundo cociente, que es nx menos my, todo esto sobre m. Entonces, el cociente, la expresión nx, pues es 4x. Entonces, ponemos aquí 4x menos my. My, pues es x y m es toda esta cantidad que dice xy. Entonces, 4x menos x es 3x sobre xy. Aquí ustedes podrían pensar, depende de dos variables, de x y de y, pero si simplifican se van a dar cuenta que va a quedar únicamente 3 sobre y, porque x con x se vuelve la constante 1 y 3 sobre y es lo que quedaría. Entonces, analizamos. Este es el resultado del segundo cociente. Y el segundo cociente dice, para que puedas utilizar mi fórmula, necesito que lo que te dé el cociente solo dependa de y. Entonces, aquí solo depende de y. Así es correcto, solo depende de y porque aparecen constantes y variable y. Si aquí les apareciera una x arriba, entonces ya hubiera fracasado. Pero como sí depende de y, entonces esta es la elegida. Y si al menos uno de los dos cocientes pasa, el método es aplicable. Ahora, puede darse el caso donde los dos cocientes pasen. O sea, que los dos, tanto el primero dependa de x y el segundo dependa de y. O sea, que puedan utilizar las dos fórmulas. Pero
Si les pasa eso, no se preocupen, pueden ocupar la fórmula que ustedes deseen y van a llegar a la misma respuesta. Solo les recomiendo que elijan el cociente que sea más fácil visualmente. Porque, por ejemplo, si aquí les hubiera dado, por decir algo, 3x cuadrada, o no sé, 3x nada más, esta expresión más grande pues es más complicada que la de abajo. Lógicamente vamos a escoger siempre la más sencilla, en caso de que los dos pasen. Y si los dos fracasaran, como aquí les puse x y x, o sea, una cruz de que los dos fracasaron, entonces el método 4 no pasa. Pero como aquí al menos una sí sirvió, pues funcionó. Entonces este que acabo de obtener lo voy a trasladar a su fórmula. Y vamos a encontrar el factor integrante que lo representamos con u. Y va a depender únicamente de y porque solo pasó su cociente. Y quedaría e elevado a la integral de nx menos my sobre m. ¿Y eso cuánto nos dio? Aquí lo realicé, quedó 3 sobre y. Entonces lo vamos a integrar con respecto a y. Entonces u de y va a ser igual a e a la 3 logaritmo natural de y. Y después aquí voy a poner que u de y es igual a 3 por propiedades de los logaritmos, que hay una que dice r por el logaritmo natural de p. Se puede escribir como logaritmo natural de p a la r. R aquí para mí es 3, por lo tanto esto puede quedar como e a la logaritmo natural de y al cubo. Y claramente e con logaritmo al ser inversas se cancelan entre ellas y únicamente queda y cúbica. Esta y cúbica es mi factor integrante. Ya lo he encontrado. Entonces, como ya encontré mi factor integrante, voy a pasar a aplicarlo a la ecuación diferencial. Recuerden que para aplicar el factor integrante deben multiplicar todos los términos de la ecuación diferencial original. Y al hacerlo voy a tener y cúbica, que multiplica el primer término que es xy, va a quedar x y cuarta diferencial de x más, ahora 2x cuadrada, 3y cuadrada de menos 20 va a multiplicar también a y cúbica, entonces va a quedar 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20 y cúbica diferencial de y 0 por y cúbica pues 0. Esta es la nueva ecuación diferencial que vamos a trabajar. En teoría, la función que logró que esto ya se convirtiera en una ecuación exacta. Vamos a ver si eso es verdad. Voy a sacar, observando que primero esta es mi nueva m y esta es la nueva n. Voy a sacar la parcial de m con respecto a la variable y. Y eso me va a quedar, la derivada parcial de esto con respecto a y sería simplemente 4x y cúbica. X pues es una constante aquí, recuérdenlo. Ahora la otra parte, la parcial de n con respecto a x. Eso quedaría de la siguiente manera. Al derivar con respecto a x, y se mantiene constante. Por lo tanto, la primera derivada sería 4x y cúbica. Y el resto de elementos, su derivada sería 0 porque son constantes. Entonces vemos que efectivamente las parciales, la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x. Consecuencia, es una ecuación diferencial exacta. O sea que mi factor integrante funcionó perfectamente. Ahora, ya que identifiqué que es una ecuación exacta, el método 4 lo que me permite es poder aplicar el método 3. Es decir, vamos a aplicar el método de los videos anteriores. Para ello voy a pasar a una nueva página. Ya en esta nueva página, pues vamos a continuar, como les mencioné ahora, utilizando el método 3, que era el de ecuaciones diferenciales exactas. Recuerden que el método 3 necesita que ustedes le digan quién es la parcial de la función con respecto a x y quién es la parcial de la función con respecto a y. También recuerden ustedes que la parcial de la función con respecto a x es simplemente lo que acompaña de x, o sea m. Entonces aquí voy a poner x y cuarta y a este le vamos a dar el nombre de la opción número 1. La parcial de f con respecto a y es n, es decir, toda la que acompaña de y. Y aquí pondríamos 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20 y al cubo. Esta es la opción 2. Entonces, ya que tengo mis dos opciones, recuerden que pueden escoger la que ustedes gusten. Yo voy a elegir la opción número 1, se me hace más sencilla. Y entonces, el objetivo de ecuaciones exactas es encontrar la función original, pues esa es la que al aplicar la diferencial total origina la ecuación diferencial, es decir, sería la solución, la función original. La función original la representamos como f de x, y. Y si aquí está la función original derivada, para encontrarla hay que integrarla para deshacer la derivada. Como escogí la primera opción sería x y cuarta, pero esta se va a integrar con respecto a x, pues la derivada parcial fue con respecto a x, por lo cual la integral debe hacerse con respecto a la misma variable para poderla deshacer. Entonces, la integral de x y cuarta con respecto de x va a ser x cuadrada y cuarta sobre 2, más la constante de integración,
que sin embargo aquí nuestra constante, como es integración parcial, la variable y es la que se mantiene constante, por lo cual cuando agregamos la constante hay que especificarlo de esta forma, g de y, o puede ser k de y o l de y, la letra que ustedes quieran. El punto es que especifican que depende forzosamente de la literal y, ¿sale? Ahora, esta ya es la solución casi. Lo único que le hace falta es la constante y saber cuánto vale g de y. Para que ustedes puedan conocer el valor de g de y, van a tomar este resultado y como en teoría esta es la función original, se supone que esta misma función para originar la opción 1 tuvo que derivarse parcialmente con respecto a x y esta misma función tuvo que derivarse parcialmente con respecto a y para obtener el camino 2. Si yo me doy cuenta y derivo esto parcialmente con respecto a x, sí origino el camino 1, pero ahora lo voy a derivar parcialmente con respecto a y para poder encontrar el valor de g de y. La derivada parcial de esto con respecto a y simplemente es 4x cuadrada y cúbica sobre 2 más g' de y. Recuerden que lo expresan como g' de y porque no sabemos realmente cuánto vale. Esta parte tiene que ser igual que la opción número 2, por lo tanto las vamos a igualar. De entrada se puede simplificar porque 4 entre 2 es 2 y quedaría únicamente 2x cuadrada y cúbica más g' de y. Y todo esto va a quedar igualado con la expresión número 2, que es 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20 y al cubo. Entonces aquí despejamos a g' de y se van a dar cuenta ustedes que este elemento con este elemento se va a hacer 0 y lo único que va a quedar es 3y quinta menos 20y cúbica. Entonces dense cuenta que cuando derivan parcialmente con respecto a la variable contraria de la variable de integración van a obtener mediante una igualación el valor de g' de y. Pero yo quería conocer a g de y original, no a su derivada. Entonces, muy sencillo, para conocer a g de y original, basta con integrar a g' de y con respecto de la variable y. Entonces, esto quiere decir que hay que integrar a 3y quinta menos 20y cúbica. Tiene que ser integral con respecto a y porque g' pues depende de y, por eso entre paréntesis está la y. La integral de esto quedaría de la siguiente manera. Integral de 3y quinta sería 3y sexta sobre 6. Integral de menos 20y cúbica será menos 20y cuarta sobre 4. Y ahí está, la constante la ponemos hasta la respuesta al final. Entonces le pasamos este resultado a mi función de dos variables, porque recuerden, esta es la función f de x, y, que es la solución. Y a pasarle la respuesta, pues lo que nos va a quedar es primero x cuadrada y cuarta sobre 2, más lo que vale g de y, que es toda esta parte. Vean ustedes que 3y sexta sobre 6 se puede simplificar como y sexta sobre 2, menos, y esta cantidad 20 cuartos se puede escribir como 5y cuarta. Esto es el valor de g de y, y lo igualamos simplemente con nuestra constante. Y esta ya es la solución de la ecuación original que nosotros teníamos marcado en esta parte. Además, recuerden que esta es una solución implícita, porque la variable dependiente no ha sido despejada. Ahora, esta solución lo es tanto de esta ecuación diferencial como de la ecuación diferencial original que teníamos, es decir, esta que está aquí, la original satisface a las dos, porque ustedes saben que aunque multiplicamos por una función en ambos lados, al hacerlo no la afectamos, siguen teniendo el mismo significado, como lo veíamos desde reales, es algo similar. Entonces, pues ya tenemos la solución de este ejercicio. Para complementar esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Voy a comprobarles que efectivamente esta es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a utilizar el método que conocimos en los primeros videos de este curso de ecuaciones diferenciales, que simplemente basta con sustituir aquí. Pero antes de hacerlo, yo quiero que esta ecuación diferencial la vamos a reescribir. Es decir, vamos a ponerla de esta forma. Vamos a hacer que aparezca la derivada. En otras palabras, voy a dividir todo entre dx. Al dividir todo entre dx va a quedar xy cuarta más 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. Todo esto por la derivada de y con respecto de x igual a 0. Esto queda dividir toda la ecuación entre dx. ¿Por qué lo hice? Porque para sustituir yo necesito saber dónde está la derivada. Y aquí solo aparecen las diferenciales. Basta con que yo ponga lo que es la derivada. Ahora, ya en otra parte, lo que vamos a hacer nosotros es escribir la solución que está aquí. La pregunta sería, ¿qué voy a colocar yo en la derivada? Bueno, lo que yo voy a colocar en la derivada es simplemente la derivada de esta expresión, pero aquí no está despejado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar el método de derivación implícita que yo les comentaba.
Entonces vamos a pasar a otra página, si no, no me va a alcanzar en esta parte. Derivamos entonces la solución en rojo, la vamos a derivar implícitamente. Recuerden que para derivar implícitamente derivamos todo como si fuera con respecto a las dos variables, solo que multiplicamos siempre por la derivada de la variable dependiente. Es decir, si aquí tengo un medio voy a poner un medio, y para derivar esta parte hay que hacerlo por el producto. Es decir, el primero tal cual está, que es x cuadrada, por la derivada del segundo, que es 4y cúbica. Pero cada vez que deriven a la variable dependiente, que aquí puedo darme cuenta que es y, van a agregar la misma variable pero con una tilde que indica derivada, o sea y'. ¿Vale? Luego sería más el segundo tal cual está y cuarta. Como es tal cual está, no hay necesidad de agregar y' porque no se está derivando directamente a la variable dependiente. Y multiplica a la derivada del primero, que sería aquí, por 2x. Luego sigue más y sexta sobre 2. Su derivada de y sexta sobre 2 sería 6y quinta sobre 2. Pero como deriva directamente y, colocamos y'. La derivada de menos 5y cuarta sería menos 20y al cubo. Como deriva y directamente, y'. Y la derivada de c sería pues 0. Simplificamos este resultado y quedaría un medio por toda esta cantidad que está aquí. Va a ser simplemente 2x cuadrada y cúbica por y'. Más un medio por este 2x va a quedar simplemente x y cuarta. Más 6 entre 2 va a quedar 3y quinta, y'. Luego será menos 20y cúbica, y'. En esta parte, ya que lo tengo de esta forma, recuerden que el método de derivación implícita que conocimos en cálculo diferencial es que del lado izquierdo se quede y' y del lado derecho los demás términos. Por lo cual, esto va a quedar como 2x cuadrada por y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. Date cuenta que todos los términos que tienen la y' los coloqué aquí, pero sin la y'. ¿Por qué voy a colocar la y' al final? Porque es como si lo hubiera factorizado. ¿Se dan cuenta? Todos estos tenían como término como una y' y la factoricé y la coloqué aquí. Y del otro lado dejo al otro término, que es menos x y cuarta. Sigo despejando y' y quedaría menos x y cuarta sobre 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. Entonces esto ya es y'. Recuerden que y' es lo mismo que decir la derivada de y con respecto de x con la notación de Leibniz. Entonces puedo sustituir toda esta parte aquí y veamos si la satisface. Sería x y cuarta más, ahora va 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica por la derivada. Y la derivada es toda esta parte que acabo de sacar, que es menos x y cuarta. Todo esto sobre 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica, y todo esto va a ser igualado con 0. Date cuenta aquí que todo este término con este término pues se hace la unidad porque son el mismo. Entonces quedaría únicamente xy cuarta menos xy cuarta igualado con 0. Y esto claramente 0 igual a 0. Redujan la identidad, quiere decir que nuestra solución es correcta. Entonces pueden ver cómo efectivamente nuestra solución implícita satisfació nuestra ecuación diferencial que estábamos planteando. O sea, sí es una solución válida. La ecuación diferencial que nosotros estábamos planteando era esta en color azul, que es la que habíamos modificado. Y ahora lo que ustedes tendrían que hacer en la siguiente, como práctica, digamos, para que practiquen, lo que pueden hacer es lo siguiente. Esta es la ecuación original que teníamos. Simplemente escríbanla primero dividiendo todo entre dx para que aparezca la derivada. Y ya que tengan eso, ustedes van a sustituir la solución que obtuvimos aquí, la implícita. Van a hacer algo similar de lo que está aquí, solo que aquí ya les tengo la derivada por derivación implícita, aquí está. Solo basta sustituir la derivada y comprobar que también la satisface. Y pues claramente lo va a hacer. Bueno, entonces con este video finalizamos.